Hola y bienvenidos al Camino del Bullido, el programa de artes marciales acá en Uruguay. Y hoy tenemos una tercera entrega con lo que es el karate de Goju Ryu. No sé si quieres presentarlo. Bueno, sí, lo presento. Él es Jorge Pesaroglo, es sensei de la ACU, de la Asociación de Karate Kogol Uruguay. Es sexto dan de karate, tercer dan de kobudo. Y conforma, junto con el sensei Radko Balcar y conmigo, la comisión técnica de la Asociación de Karate Kogol Uruguay. Bien, ¿qué podés aportar a todo eso? Bueno, te puedo contar un poco mi trayectoria dentro del karate. Empecé a los 14 años y actualmente tengo 55. O sea, La vida. y he practicado en Brasil, tuve una etapa competitiva, unos 20 años más o menos, y bueno, y después tengo un dojo en Montevideo, y donde tengo varios alumnos ya dando clase y con cinturones avanzados. Decí si querés ya de pasada dónde se encuentra, porque la gente Bueno, quiere sí, saber. el dojo es el dojo Damaso, queda enfrente al Liceo Damaso, en Jaime Civils y Centenario. ¿Está? A las órdenes a los que quieran aprender ¿Tenés dentro alguna karate. Instagram, algún teléfono que quieras dejar también? ¿Algún Facebook? ¿Algo Si me buscan en las de la escuela? redes, si nos buscan en las redes nos encuentran, y bueno, y estamos en Google también, y Con tu tenemos nombre en la nomás. web con el dojo Damaso. Exacto. Bien. Me contabas que empezaste a los 14 y ¿qué se te ocurrió por empezar? A karate. Bueno, yo empecé a los 14, venía de estudiar música desde los 4 años, y a los 14 años todos mis amigos estaban jugando al fútbol, al básquetbol, al voleibol, actividades físicas, y yo sentado enfrente de un piano y le dije a mis padres, bueno, quiero cambiar y hacer algún deporte. Y ahí probé fútbol, no me fue muy bien, no conocía mucho el reglamento del fútbol, probé lo mismo con el básquetbol, y, y tenía un primo que practicaba karate y me dijo si quería probar para conocer lo que era, y bueno, fui, y el primer día que fui quedé enamorado del karate, y desde esa época, tenía 14 años, hasta ahora no he parado de entrenar. Wow, qué constancia también, ¿no? Sí, sí. Bueno, es como dicen los japoneses, es mi ikigai, digamos. Le da mucha razón a mi vida, me gusta mucho, y bueno, agradezco al karate todo lo que he logrado, así que es muy importante. El tema de cómo lo ves o qué pensás del tema de lo que es lo tradicional y lo deportivo. ¿Lo dividís también? ¿Estás metido en lo deportivo también? ¿Cómo es el tema ese? Eh, lo tradicional es lo más importante, y es lo que se aprende en el dojo. Lo deportivo es un poco más gimnasio, pero nosotros en el dojo también preparamos deportivamente a nuestros alumnos para que puedan probar esa experiencia, esa faceta del karate. ¿Tá? Y actualmente estamos en la CUC, en la Confederación Uruguaya de Karate. Y nos parece una etapa para los jóvenes muy interesante, y les aporta un montón de cosas. Pero le damos la importancia principal, digamos, a lo que es Dento Karate, porque ese alumno que compite con la edad va a dejar de competir, y el karate y el dojo va a seguir ahí apuntalándolo, enseñándolo, preparándolo para el resto del camino. Exacto. Uh-huh. Tal cual eso pensaba cuando hablaba, ¿no? Exacto. Más bien como que el deporte es un tiempo determinado del Exacto. estudiante y luego eso se termina. Se termina. Y ese que se dedica al deporte, más bien, por decirlo así, del karate, ¿vuelve a lo que es el dojo? Bueno, nuestras experiencias es que a la larga vuelve al dojo, porque con el tiempo te vas dando cuenta de la importancia del dojo y todos los aportes que te dio durante tu etapa deportiva o tu anterior al deporte. Y en nuestra línea de karate podés ver alumnos de 6 años y alumnos de 80, 90 años. O sea, gente practicando en todas las edades, familias. No solo el que físicamente es un rayo o es muy apto, sino todos. O sea, y eso, todos los profesores de nuestros dojos, de la ACU,
estamos enfocados en que el karate es para toda la vida. Entonces, los preparamos para entrenar hasta que tengan 90, 100 años. Un camino de vida, como bien Exacto, dice. un camino de vida. Ujú. Algo que yo quiero preguntar hace mucho tiempo, sobre todo en el tema del karate, ¿no? Otras artes marciales también sucede, pero son más notorias. En el karate no sé si tanto. ¿Es lo mismo un cinturón negro acá que en Japón? ¿Por qué, por ejemplo, uno, si se pone a revisar lo que es YouTube hoy en día, ¿no? Que es un acceso para todo el mundo, vemos gente que ha practicado 30, 36, 40 años y son cinturón negro y quizás son recién tercer dan y los toman como grandes maestros? Y aquí tenemos terceros dan que a lo mejor entrenaron, no sé, algunos pocos años. ¿Qué es eso? ¿Por qué sucede eso? Bueno, el karate llegó al occidente un poco deformado y yo creo que, bueno, hace 50 años atrás, si eras un cinturón negro, eras un semidios prácticamente, ¿no? Nuestro sensei Ratko Balkar estuvo como 10 años en el cinturón marrón porque no tenía quien le tomara el examen, digamos. Era muy complicada en aquella época. Hoy en día se tiene acceso a los maestros que viajan, entonces eso ha cambiado mucho. La información en internet, eso hay que tomarlo con pinzas, porque no se puede aprender karate por video. No, Es una obvio. mera guía el video, pero el karate tiene muchas cosas ocultas que en el video no lo ves. Y te digo que un porcentaje mayor a la mitad está oculto en las técnicas de karate, al menos en nuestras líneas de karate. Y después hoy en día tenemos la ventaja nosotros, no voy a hablar por otras escuelas, que estamos conectados con la fuente, ¿tá? Con la fuente donde se originó el karate. Entonces, esa deformación que puede existir en la cantidad de personas desde la fuente hasta donde estás vos, la cantidad de maestros que fueron aprendiendo y transmitiendo, es como el juego del teléfono descompuesto. Cuanto más lejos estás de la fuente, más distorsionado pueden estar tus técnicas o tus conceptos de lo que es el karate. Bien. Bueno, hoy trata del kobudo, este programa, ¿no? ¿Qué es el kobudo? Bien, el kobudo es el camino de las armas antiguas. En una de las entrevistas que tú me hiciste, ahí te comenté ese concepto. Nosotros practicamos Ryukyu Kobudo. Porque en Japón también hay, en Japón central, también hay kobudo. Pero el kobudo que hacemos nosotros es el kobudo de Okinawa. El kobudo de Okinawa surge en la clase samurai, que eran los que estaban cercanos al rey de Okinawa. Había 11 niveles en la escala jerárquica. Y bueno, había varios niveles que era de samurái. Estaban los samuráis de clase alta, los de clase media, que había varios niveles. Esos eran los Peichin. Y bueno, ahí surgió ellos practicaban arquería a caballo, lancería, practicaban esgrima, y también practicaban armas cortas como la tonfa, el sai, la kama, la que es la hoz. Bueno, ahora nos vamos en el video vamos a mostrar y Sí, después nos vas a mostrar la cómo particularidad de cada arma. Y ahí ya de alguna manera en el kobudo hay como en Okinawa existen como dos vías. Hay una vía que se encargó de perpetuar todos los trabajos con arquería, a caballo, con lanza, con espada, y es parte de Choyu Motobu. Choyu Motobu derivó en la disciplina que en Okinawa hoy por hoy se conoce como Motobu Udundi. Y es un arte marcial muy particular porque trabaja esa rama que el kobudo en general de Okinawa que se ve en los dojos no es ese. El kobudo de Okinawa, que está presente en todos los dojos, es el kobudo cuando la clase noble ya no estuvo más, tuvo que
se abolió ese control que tenía la clase noble y se retiraron al campo, ahí fue cuando el kobudo empezó a tener contacto con la población en general y bueno, y armas del kobudo como armas de labranza o otros elementos como los remos de los pescadores, en fin, empezaron a tener como más, fueron más comunes en la utilización, ¿no? en esos lugares. Los primeros registros de kobudo datan del 1672 y es muy interesante porque en los primeros registros aparece un nombre que es Chikudun Peichin, que es un tipo de samurái, ¿no? Una clase de samurái. Toudi Sakugawa. Sakugawa era el nombre, era el apellido, ¿no? de esta persona. Y Toudi era mano de China. No sé si recordás que cuando te comentábamos que el nombre para el karate en las primeras épocas era mano de China, con otro kanji, que era el kanji To, que significa, más que China, significa dinastía Tang. Pero bueno, así hablando vulgarmente se conoce como mano de China, pero es mano de la dinastía Tang. Bueno, Toudi Sakugawa era karateka, o sea, practicaba mano de China. Entonces, los primeros registros de kobudo coinciden con los primeros registros de karate. Y eso es lo que hace que el karate de Okinawa esté íntimamente relacionado con el kobudo. Por eso, en todos los dojos de karate de Okinawa se practica algún kobudo. Y todos los maestros de kobudo de Okinawa, hay excepciones, evidentemente, no podemos decir 100%, pero mayormente los maestros de kobudo practican algún estilo de karate. El kobudo en Okinawa hay ramas principales, ¿no? Hay ramas que son muy, muy conocidas. Está la línea de Taira, Shinken Taira, Matayoshi Kobudo de Shinko Matayoshi y el kobudo que nosotros practicábamos, Nakaima, que es parte de Nakaima, que es el Ryu Kobudo. Por los años 1911, Moden Yabiku, que era un maestro, ya empezó a organizó una asociación para el estudio del kobudo. Por 1960, Taira Sensei armó una organización para preservar, él recorría la isla y investigaba sobre el kobudo y ya armó una organización para preservar el arte de Ryukyu Kobudo. Matayoshi Kobudo, como nombraba Sensei Jorge, es un kobudo muy conocido en Okinawa, es quizás el más extendido en el mundo, tiene muchas armas. Pero el kobudo que nosotros practicamos es Ryu Kobudo. Ryu Kobudo nace hace 200 años. Nuestro kobudo nace como organización, por decirlo de alguna forma, pero digo, antes la gente ya venía usando esas herramientas como armas. Claro. Por eso Okinawa siempre fue un pueblo que tenía su sistema de lucha y su sistema de lucha con armas, principalmente en las personas que estaban cercanas al rey. Y eso fue de cientos de años atrás. Para proteger la monarquía. Como exactamente. Entonces esto de que decían, de que la gente de los campos, ¿no? Sí. El labriego, el trabajador humilde, utilizaba las herramientas de trabajo para defenderse de samurái y de gente por el estilo. No estaban cerca de... No, porque la historia del kobudo fue como... Nosotros tuvimos durante muchos años una información que iba de boca a boca. Y así como Sensei Jorge te transmitió que en una época el karate que había en Uruguay era un karate que estaba muy lejano a la fuente, por lo tanto la transmisión se iba volviendo distorsionada. La transmisión de la información del origen y la historia también se distorsionó. Claro. Y hay mucha distorsión con respecto a ese tema en particular. Claro. Nuestro kobudo particularmente, Norisato Nakaima le enseñó a Kencho Nakaima, y Kencho Nakaima le enseñó a Kenko Nakaima, que fue el que llegó a nuestra organización de Goju-Ryu. Pero Norisato Nakaima nació hace 200 años. Viajó a China, al igual que Kanryo Higashiyama, el maestro de Miyagi. Y entrenó con Ryu Ryuko. Y entrenó con el mismo maestro increíblemente, Ryu Ryuko, que enseñaba el estilo de la grulla blanca.
Norisato Nakayama le enseñaba al hijo, nada más que al hijo. Volvió de China y le enseñó al hijo nomás. Y su hijo le enseñó a su siguiente hijo. Y su siguiente hijo, Kenko Nakayama, recién después de los 60 años, lo abrió al mundo. Kenko Nakayama tuvo una anécdota que fue la que desencadenó que nosotros practicáramos ese kobudo, y fue que quería aprender el kata Saizan. Sí. ¿No? Fue a buscar al sensei Seiko Higa porque quería aprender el kata Saizan de la línea Shodokan, línea Goju-Ryu Shodokan. Y ahí fue que se dio ese intercambio. Exactamente. Exacto. Nosotros en nuestra línea de Higa Seiko, ¿no? Y el maestro era Miyagi, también se practica Matayoshi Kobudo, porque previo a la llegada de Nakayama, eso fue por el año 74, previo, como 14 años antes, ya se había acercado Jinpo Matayoshi a enseñar Matayoshi Kobudo. Así que en una misma escuela, en una misma línea de karate, como es los derivados de Higa Seiko, se practica dos kobudos diferentes. Pero nosotros que practicamos, que somos alumnos de Matayoshi Seitoku, que era alumno de Yuzuru Shiro y de Seikichi Higa, el hijo de Seiko Higa, practicamos Ryu-Ei Ryu Kobudo, que es la línea de Nakayama. Ustedes pertenecen a una organización, así se llama. Exactamente. Así se dice. Sí, es Okinawa Shodokan Goju-Ryu Karate y Kobudo Renmei. Lo que nuestro estilo de Kobudo pertenece a la rama Ryu-Ei. ¿Y eso cómo se elige? ¿O cómo llegaron a esa y no a otra, por ejemplo, organización de otro estilo? ¿Cómo fue eso? Porque antes no pertenecían a ninguna o pertenecían a alguna otra y se cambió. ¿Cómo fue eso? Sí. Inicialmente nosotros pertenecíamos a la antigua Kenshinkan, que la trajo el maestro Yoshitaka Kamine. Llegó a Brasil, se radicó en Brasil y viajaba esporádicamente al Uruguay. Y bueno, primero hubo un sensei, Juan Carlos Ryu, tenía su senpai que daban clase, y después llegó Radko Balcar, que es nuestro maestro, y Radko Balcar, a partir de cierto momento, quedó como director de esa organización. Pero Radko Balcar se alejó de esa organización por diferentes motivos, y nosotros tuvimos un tiempo largo buscando maestro, sin padre, buscando maestro, y ahí Radko se comunicó con eslovacos. Radko es de la antigua Checoslovaquia. Sí. Con eslovacos que estaban trabajando la línea de Higa Seiko. Y nosotros, como sabíamos que parte de la historia de Akamine Sensei, que fue el creador de la Kenshinkan, había sido por el lado de Higa Seiko, dijimos, bueno, este va a ser el camino que queremos seguir. Y dimos con la fuente, dimos con los maestros. Es decir, estamos aprendiendo con un maestro que aprendió con el hijo de Higa Seiko. Así que, y eso fue hace 14, 15 años. 15 años más. ¿Y el kobudo, por ejemplo, que practicaba Miyagi, o practicaba un kobudo? De seguro que sí. Y de seguro, ¿Qué línea sería? De seguro que sí. Idea? Yo eso no sabría. Quizás hasta se perdió esa información, ¿no? Lo que sí sabemos que a partir de cierta época la Shodokan que deriva de Miyagi empezó a incursionar en Matayoshi primero Matayoshi Kobudo y posteriormente en Ryu-Ei.